Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Favela Montes de Oca. Soy estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en nutrición de la Universidad Univermineni. El día de hoy les voy a hablar acerca sobre las técnicas de recolección de datos y un ejemplo de ellas. Las técnicas de recolección de datos son aquellas técnicas que constituyen los procedimientos concretos que el investigador utiliza para lograr obtener información y así acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento para su investigación. Bien, ahora como ya sabemos la definición de las técnicas de recolección de datos, podemos dar un ejemplo de ellas, que es la entrevista cuantitativa. ¿Han escuchado sobre esta técnica? ¿Saben qué es una entrevista cuantitativa? ¿Conocen sus características, tipos, clasificación, importancia en el área de la nutrición o su diferencia entre una entrevista cuantitativa y cualitativa? ¿No? Bien, en este video les voy a hablar acerca de esta técnica. La entrevista cuantitativa se define como una serie de preguntas con base en el intercambio verbal entre una persona entrevistada y el entrevistador, cuyo objetivo es la recolección de información y datos numéricos para una investigación. Una ventaja que se tiene de esta técnica es que permite el contacto con aquellas personas que se encuentran en una situación donde no saben leer ni escribir, facilitando la labor de la persuasión, aclarando las preguntas para verificar sus respuestas. Ahora hablemos sobre su clasificación. La entrevista cuantitativa tiene 3 tipos. La primera es la estructurada. Se lleva a cabo de una planificación previa de todas las preguntas que se requiere formular. Es secuenciada y dirigida, y aquí el investigador no hace reestructuración ni modificación de las preguntas. Semiestructurada, hay un guión de preguntas, se introducen preguntas adicionales. 3, la no estructurada. No hay un guión, se va construyendo a medida que van avanzando con las respuestas que se dan, requiere de gran preparación. La entrevista cuantitativa, como cualquier otro instrumento para llevarse a cabo su aplicación, debe de contener las siguientes características. Primero, la validez. 2, la confiabilidad. ¿A qué se refiere con confiabilidad? Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Y validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Por otro lado, como pueden visualizar, un ejemplo de los pasos para seguir para el diseño de una entrevista cuantitativa son 4. El primero es la selección del tipo de pregunta. Aquí es el objetivo de la investigación que se refleja en el tipo de pregunta, que es lo que queremos medir. 2. Se reconocen las variables independientes filtradas junto con los grupos obtenidos. Aquí vamos a hablar sobre los niveles de las variables, la nominal, la ordinaria, la de intervalos y la prominal. 3. Elige la estructura correcta de acuerdo con el tipo de pregunta que elegiste. Aquí es ya de una vez que se hayan estructurado las preguntas, ver cuáles son las variables, cuáles son los grupos de estudio y con ello ordenar las variables y los grupos para cada pregunta. Y finalmente, la 4, observa los obstáculos que se están tratando para resolver y crear una pregunta de una entrevista o completa, que se refiere al lenguaje, a la estructura de la pregunta, para que así nuestra participante pueda responder correctamente. Por otro lado, la importancia
en el área de la nutrición. Aquí es muy importante y de gran utilidad utilizar esta herramienta como técnica de recolección de datos de entrevista cuantitativa en un tema en específico de nutrición, ya que nos ayuda porque nos analiza y codifica los datos antropométricos, como serían la edad, sexo, talla, como los clínicos, signos y síntomas, y los dietéticos, que serían la frecuencia de consumo, la cantidad de las porciones para una investigación. Y finalmente, vamos a ver la diferencia entre entrevista cuantitativa y una entrevista cualitativa. La entrevista cuantitativa va a tener un enfoque donde los investigadores estudian la asociación o relación entre variables cuantificadas. Tienen una perspectiva particularista y permite el análisis estadístico, es objetiva, infiere más allá de los datos, indaga más allá, hace referencia a datos estadísticos, números, cantidades, porcentajes. Y la entrevista cualitativa tiene una ausencia de estandarización, se centra en el sujeto, no en las variables. Se centra más en las perspectivas del individuo, en las perspectivas de la experiencia o de lo vivido. Así, interviniendo un entrevistador y un entrevistado, en donde el entrevistador facilita, induce, inspira, escucha, atiende y retroalimenta al entrevistado. Y el entrevistado debe de contar con una disposición, motivación y jugar su papel de rol, así compartiéndole su información de las perspectivas de sus conocimientos propios o de lo vivido. Eso sería todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.